Buenas tardes tengan todos ustedes, queridos televidentes, que nos acompañan en una emisión más de este su programa, Arte, Cultura y Evangelización, donde llevamos hasta sus hogares una muestra de la riqueza histórico-artística cultural de nuestra arquidiócesis de Durango, 4 veces centenaria. El día de hoy, 23 de julio del presente año, estamos celebrando 160 años del natalicio de uno de nuestros santos mártires duranguenses, San Mateo Correa Magallanes. Y por ello queremos dedicar este programa en su honor y al mismo tiempo extendemos hoy una felicitación a nuestro señor arzobispo, Monseñor Faustino Armendáriz, quien hoy cumple años también. San Mateo Correa Magallanes nació un 23 de julio de 1866. Hoy también celebramos a Santa Brígida de Suecia. Nació en un pueblito de Zacatecas llamado Tepechitlán y dicen los registros que fue bautizado el mismo día de su nacimiento. A lo mejor nació enfermito o tuvo alguna dificultad. Sus papás se llamaban Rafael Correa y Concepción Magallanes. Sus abuelos, Lucas Magallanes, Bartola Correa y Mateo Correa y María de Jesús Acosta. Fueron sus padrinos de bautismo Mateo Correa y Luisa Correa, probablemente tíos de San Mateo. Tuvo varias hermanas: María del Refugio de Jesús, María de la Rosa, María Guadalupe y María Carmen. Era el único varón de toda esta familia de mujeres. En aquel tiempo, él pertenecía a la diócesis de Zacatecas. La diócesis de Zacatecas tenía poquito, 3 años, que se había desmembrado de aquí de la diócesis de Nueva Galicia, de Jalisco, y su primer obispo se llamaba Don Ignacio Mateo Correa y Alba, quien fue obispo desde 1864 a 1871. Nos cuenta la historia que San Mateo Correa era de familia muy católica. Incluso de pequeñito jugaba a celebrar misas con sus hermanas. Probablemente utilizaba galletitas o algo. Se disfrazaba de padre y hacía ahí la ceremonia o representación del sacerdocio. El 12 de enero de 1881, San Mateo Correa ingresa al seminario. Él ya ingresa algo grande. Al principio trabajaba como portero, no entró inmediatamente a la formación directa como los seminaristas. Trabajaba ahí podando, limpiando, de oyente, pero ya posteriormente el rector le hizo la propuesta de que ingresara a las órdenes sagradas. Y le comentó el rector: los tiempos que vivimos son muy difíciles. Había terminado la intervención francesa, estaba el régimen del porfiriato, había una aparente calma, pero aún así los liberales seguían guardando odio hacia la iglesia. Recordemos, en 1857, 9 años antes de que naciera San Mateo Correa, estalla la Guerra de Reforma, donde liberales y conservadores pelean por el control del país. Los liberales, representados por Benito Juárez, Ignacio de Comonfort, Sebastián Lerdo de Tejada. Los conservadores por Miguel Miramón, entre otros.
que buscaban pues todavía el conservar los derechos y privilegios de la iglesia. Ganan los liberales, gana Benito Juárez y pues muchas de las posesiones eclesiásticas civiles son hasta cierto punto deshabilitadas. Se termina la educación religiosa, incluso se exclaustran conventos, a las religiosas se les expulsa, se convierten los hospitales en hospitales de gobierno, se comienza a hacer el matrimonio civil, las actas de nacimiento, los panteones, los cementerios empiezan a formar parte del gobierno y así diferentes aspectos de la vida cotidiana que estaban bajo el control de la iglesia pasan al control del gobierno. Y por ello el rector tal vez le advirtió a San Mateo de que iba a tener alguna dificultad. Sin embargo, San Mateo, lleno de gozo, pues él avanza y es ordenado un 20 de agosto de 1893. Recibe el sacerdocio. Al principio está en una hacienda como vicario, la hacienda de Mezquite. Posteriormente pasa a la hacienda de Trujillo. En aquel tiempo las haciendas tenían el privilegio de contar con una capilla. Los hacendados podían tener a un clérigo, a un padre, que le oficiara misas, que les oficiara sacramentos, si ellos así lo requerían. Ya posteriormente pasa a la parroquia de Valparaíso, Zacatecas, en 1897. Posteriormente pasa a Colotlán. Parte de la diócesis de Zacatecas abarca algunos municipios del estado de Jalisco, de tal manera que tuvo también presencia en Colotlán, Jalisco. Y durante esta estancia, pues fue duramente perseguido por los revolucionarios, porque los revolucionarios veían a la iglesia como enemiga o partidaria de Porfirio Díaz. Huye a León, está en la ciudad de León y regresa a Colotlán hacia el año 1914. Ya había terminado Porfirio Díaz, había sido elegido Madero, pero es asesinado por Victoriano Huerta. Y entonces los partidarios de Madero, sobre todo carrancistas, que eran los más anticlericales, buscaban saquear y perseguir a la iglesia. Así pues, permanece en Colotlán. Posteriormente pasa a Noria de los Ángeles. San Mateo Correa va a ser párroco itinerante. Luego pasa a Huejúcar. En ese tiempo fallece su madre en 1919, su mamá, doña Concepción Magallanes, y sus hermanas se van a vivir con él. Pasa a hacerse cargo de la parroquia de Guadalupe, Zacatecas, en 1920. Posteriormente pasa a Tlaltenango. En 1923 regresa de nuevo a Colotlán. Al mismo tiempo es nombrado vicerrector del seminario. Recordemos también, Zacatecas tenía un seminario itinerante. Justamente en estos momentos se está llevando a cabo el preseminario donde algunos jóvenes están teniendo una experiencia de la vida sacerdotal. Afortunadamente ahora pues ya hay instalaciones, ya cuentan con el equipo necesario, pero en aquel tiempo ser seminarista también era de vida o muerte.
y además de que pasaban muchas privaciones porque constantemente tenían que huir, ya que las casas eran pues saqueadas o bombardeadas por los revolucionarios o militares anticlericales. Y así regresa a Valparaíso, eh, ahí donde permanece también un tiempo, cuando llega la persecución. El general Eulogio Ortiz quiso aprenderlo, pero no pudo porque la gente de una u otra manera defendía a, a San Mateo Correa, pero aguardará el momento, aguardará pues la oportunidad de volverlo a aprender, la cual llegará al poco tiempo, cuando refugiado en una hacienda, sea invitado a llevar el viático, a llevar la extrema unción a un enfermo, y en el camino sea capturado y posteriormente trasladado aquí a la ciudad de Durango. San Mateo Correa, dicen sus biógrafos, era accesible a todo el mundo. Su semblante, siempre sereno, siempre franco, siempre benévolo, denunciaba la bondad de su alma. Acogía a todos, a pobres, ricos, con la misma bondad. Todo el pueblo se le acercaba y él los recibía con afecto. Con frecuencia se veía rodeado de pobres en el curato, en las calles, y muchas veces él mismo los visitaba, a quien él con cariño los llamaba pedazos de su corazón. Siempre se le veía rodeado de ellos, los tomaba de la mano y los acariciaba. Organizó varios centros de catecismo en la parroquia y en todos los templos del pueblo a donde acudían los niños. Hacía tan atractiva la enseñanza de la doctrina que tenía particular instrucción para cautivar a los niños, y eran tanto lo que lo querían que le llamaban el señor curita. Era un apóstol infatigable y combatió el protestantismo con folletos y formó a los niños pobres para que no cayeran en las garras de las sectas en cuanto le fue posible. Gracias a la Constitución y al gobierno revolucionario, se empezó a permitir el florecimiento de las sectas. Durante 300 años, bueno, desde la conquista hasta Don Porfirio, más o menos, no hubo presencia de secta alguna. Será hasta que comience la revolución que se permita el acceso a las diferentes iglesias protestantes, desde los Testigos de Jehová, los mormones, los pentecostales, entre otras sectas, que irán poco a poco penetrando y menoscabando la integridad de la fe católica. Tenía a su cargo el seminario Terán, donde él mismo daba algunas clases a pesar de los trabajos tan pesados del curato. En este seminario sostenía a muchísimos alumnos que eran muy pobres. Él, que había sido pobre, era bienhechor de seminaristas pobres, colectando personalmente en las calles y en las plazas. Y algunos alumnos externos les pedía el desayuno en una casa, la comida en otra y la cena en otra. Es decir, el Espíritu Santo lo iluminaba, lo apoyaba para que su labor infatigable pues ayudara a los seminaristas más necesitados. Fue sacerdote de vasta instrucción, siempre presto a ayudar a las vocaciones sacerdotales, religiosas, enviándolos a los seminarios y a los conventos. Lo mismo que si querían seguir otra vocación. Recordemos las vocaciones, al menos aquí hablamos de al sacerdocio, a la vida religiosa,
a la vida consagrada, a la vida matrimonial o a la vida célibe. Gracias a él impartía clases de moral y de religión. En tiempos de la persecución, San Mateo Correa sostuvo la parte moral y física de sus comunidades. En una de las revoluciones del año de 1917, para librar el peligro, conseguía casas particulares y diariamente llevaba la Sagrada Comunión. De manera clandestina celebraba en casas particulares y le llevaba la comunión a escondidas a los enfermos. A él no le asustaban los sacrificios y las penas de ningún tamaño. Entre sus palabras decía: no hay que afligirse ni tampoco esperar consolación. Vivimos en la tierra, que es un destierro, y para destierro apenas está bueno. Es decir, tomaba con afabilidad y con buen humor todas las tribulaciones que vivía. Llamaba la atención como orador, pues daba a todos sus sermones con un bello sello de gracia y unción que le distinguía. Era notable por la elocuencia de sus sermones, por la unión santa en sus exhortaciones y consejos, pero lo fue más aún por las persecuciones que sufrió por la fe de Jesucristo. Uno de sus principales títulos es el de guardar el sigilo de la confesión. En unas hojas que repartió lo llamaban en uno de los párrafos el mártir del sigilo de la confesión. El domingo 30 de enero de 1927 eran las 9 de la mañana. Él estaba en la hacienda de San José de la Sauceda. Un vecino del rancho de ahí, de La Manga, solicitó al, al señor Antonio, que era el dueño de la Sauceda, que el señor cura San Mateo Correa llevara el viático a un enfermo. Enseguida le avisó al señor Miranda, que era quien estaba al pendiente. Tomaron un carrito de mulas y se dirigieron al ranchito donde lo pedían. Antes de salir, el señor Miranda le dijo al cura que se quitara pues los atuendos para que de sacerdote y que fueran disfrazados. Cuando avanzaron, acompañados de un mozo, divisaron una polvareda muy espesa. El señor Miranda le dijo al señor cura: se me hace que aquello es una tropa que viene, y le sugirió la idea de regresarse con el objeto de ocultarse en alguna parte. Pero el señor cura le dijo que no, que tal vez los podrían divisar y entonces se hacían de delito y los alcanzarían, lo cual no carecía de razón. Luego se encontraron con las tropas del mayor José Contreras, que iba a Huejuquilla, y uno iba acompañado de un agrarista llamado Encarnación Salas. Será precisamente este hombre, Encarnación Salas, el que descubra a San Mateo Correa. Estaban a punto de abandonar a los militares cuando Encarnación le dice: ¿a dónde va a decir misa el padrecito? Y a ese tiempo extrajo de la bolsa del señor cura su manual. En aquel tiempo se llevaba el misal romano en una forma compacta. Era un libro pequeñito que contenía las lecturas, las oraciones y las plegarias para los sacramentos. Se lo extrajo al verse sorprendido, pues el señor cura
intentó salvar la vida del señor Miranda, pero el general no quiso, así que se los llevó y los llevaron presos primero a Fresnillo. La providencia los asistió. Afortunadamente no los revisaron y el señor cura aprovechó para consumir el Santísimo y así que no fuera profanado. Mandó el mayor que lo llevaran en un automóvil. Posteriormente, los familiares del señor cura y del señor Miranda se enteraron de que habían sido capturados, mandaron una agente con el fin de poder saber, tener alguna noticia de ellos. Llegaron a Fresnillo, luego los retuvieron en la inspección de policía. Enseguida les ordenaron que pasaran a la alcaldía y luego les dijeron que los iban a encarcelar en otro lugar. Y ellos, burlándose de San Mateo y de su compañero, el señor Miranda, se los llevaron a presentar al general Eulogio Ortiz. A las 6 de la mañana del día siguiente, iban junto con los oficiales cuando llegaron a Zacatecas y posteriormente de Zacatecas salieron rumbo a Durango, habiendo llegado al día siguiente. Ahí en la población de Cañitas, el señor cura estuvo en la intemperie, lo dejaron afuera con un frío glaciar, pero el señor cura resistió valientemente el frío de la prisión. Al llegar a Cañitas, ahí lo trasladaron en tren. Mientras llegaba el momento de trasladar, la gente le ofreció pues algunos obsequios, fruta, pasteles, comida. Una vez que es trasladado, el señor cura llega ante la presencia del general Eulogio Ortiz, quien sabemos era muy agresivo, era particularmente muy anticlerical. Mientras estuvo encarcelado, al principio los presos le hacían bullying a San Mateo Correa. Se burlaban de él, lo insultaban, pero él con su mansedumbre poco a poco se los fue ganando. Incluso los puso a orar, a que arreglaran su celda, en fin, les daba muchos consejos diciéndoles que sufrieran con paciencia aquella prisión. En fin, los consolaba mucho. Llegó el día de San Felipe, el 5 de febrero. Dice San Mateo Correa a su compañero: hoy es día de San Felipe de Jesús, mártir mexicano. Dios nos asista, don Pepe. En eso llega un sargento y le dice: señor Mateo Correa, arregle sus cosas porque le manda hablar el general Ortiz. Enseguida se dirigió al señor Miranda para despedirse y luego le dio la bendición y le pidió que lo encomendara a Dios. El general Ortiz mandó al señor cura Correa que confesara a todos los presos y así lo hizo. Después le dijo: dígame los pecados de los presos. A lo cual contestó el señor cura: eso sí, no lo puedo decir. Entonces el general le replicó: lo voy a mandar fusilar a usted y a su compañero.
El señor cura repuso: Usted hará conmigo lo que quiera, pero a mi compañero José Miranda no lo va a matar, porque en cuanto yo llegue a la presencia de Dios, le pediré que no lo fusile. Y milagrosamente así fue, porque después de que hubo matado al padre Correa, iban a sacar al señor Miranda. En eso llegó un amparo por el cual le tramitaron el perdón de su vida. San Mateo Correa de buena voluntad aceptó todo, porque lo veían contento todos los días en la cárcel. Desde que le llevaban comida, aceptó la muerte porque decía que dejaran lo que Dios dispusiera de él, que estaba dispuesto a cumplirla. Lo decía cuando su hermana y la mamá de su amigo don José lo despidieron. En la cárcel de Durango también le dijo a su amigo José Miranda: No esté triste, don José, yo estoy como en mi casa. Concretamente, el padre murió por dos razones. La primera, por la persecución y ser el sacerdote, pues él cumplía con el deber de visitar a los enfermos y había sido capturado infraganti. Y la segunda fue por el sigilo de la confesión. Lo mataron porque había dado el gobierno la orden de la suspensión de cultos. Habían cerrado los templos. Y entonces el gobierno había dicho que la persona que no se sometiera a las disposiciones iría al suplicio. Lo mataron porque el señor cura era sacerdote. Por eso, no por otra cosa. El señor cura no los incitaba a la violencia. Era un santo cura que está en el cielo y fue un mártir. Él no hizo propaganda para que se tomaran las armas. Era muy pacífico y humilde. En una novena dicen que el señor cura, andando en el peligro, muchas veces decía: Mientras el Señor no lo permite, no se caerá ni un solo cabello de mi cabeza. Y así fue el 6 de febrero de 1927, fue fusilado San Mateo Correa, cerca de donde actualmente es el Panteón de Oriente. Al principio fue enterrado ahí. Posteriormente, sus restos se exhumaron y fueron depositados en 1966 en la Catedral Basílica Menor de Durango, donde permanecen hasta la fecha. Y el día de hoy celebramos 160 años de su nacimiento. Celebrar a San Mateo Correa es una motivación para nosotros los cristianos, nosotros los sacerdotes, que de una u otra manera estamos viviendo la evangelización y la transmisión del reino de Dios a una sociedad que nos necesita. Hoy pedimos por las vocaciones sacerdotales, porque estos jóvenes que están ahorita dando una respuesta al Señor, den una respuesta libre y generosa. Pedimos por nuestro obispo, don Faustino, que celebra su cumpleaños, y pedimos por nuestra iglesia de Durango para que sus sacerdotes sean fieles a su ministerio y fieles a su vocación. Gracias, hermanos, queridos televidentes, por ver esta transmisión. Agradecemos a nuestras colaboradoras, Gaby Juárez y Cris Lira, en la transmisión de este programa, y los esperamos el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde en este su programa Arte, Cultura y Evangelización. Hasta la próxima.